Bien, buenos días. Ya estamos aquí un poquito carrereados con el estudio, pero ya por fin comenzamos un nuevo estudio. Vamos a hacer una oración para iniciar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias porque en ti podemos descansar completamente. Gracias por la seguridad que tú nos das a través de tus promesas. Y también gracias, Señor, porque nos has dado perdón de pecados y redención de los mismos para salvación de nuestra alma. Te pedimos, Señor, tu bendición para este tiempo de estudio, para el estudio también con los niños, con Pili, y también para las alabanzas y el mensaje con él. Te suplicamos tengas control pleno de la actividad, porque la hacemos para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a comenzar un estudio nuevecito, flamante, sin estrenar todavía. Y ese es ¿cuál? Vamos a ver, el perdón bíblico, fundamentado en Efesios 4, 31 y 32, que dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y para no sacar de contexto el pasaje, tendríamos que ver cuáles son los antecedentes de este versículo, de estos versículos. Sí, entonces vámonos ahí a Efesios 4, pero el contexto es desde el versículo 22. Entonces vamos a ver qué dice desde el versículo 22. Y ya se cambió de aquí, no hay problema, todo fuera como eso. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No es suficiente despojarnos, ¿sí? Sino dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es a lo que yo le llamo el principio del quitapón. No puedes solamente quitar y dejar vacío, sino tienes que quitar y poner algo nuevo, algo que sustituya a lo anterior. Y aquí es: despójate del viejo hombre y recúbrete o revístete, ¿sí?, a través de la renovación de una nueva mente. Y Romanos 12 habla acerca de quién es esa nueva mente, que es ahora el entendimiento a través de la mente de Jesucristo que tenemos por el Espíritu Santo. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, este nuevo hombre no es del que habla el humanismo, el que dice: si tú cambias tus circunstancias, si tú cambias tu entorno, vas a ser un nuevo hombre. No, porque lo que el humanismo dice es: refórmate. Y no podemos, porque nuestro entendimiento está entenebrecido, no podemos entender. Y dice aquí: vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, es en base a la creación de Dios y no la creación del hombre. Dice: por lo cual, el versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjense todo lo que estaban haciendo los efesios. O sea, nada diferente a lo que ocurre actualmente. El actual modelo del mundo, ¿sí?, que está viciado, que está corrompido, que está modelado y dirigido por el enemigo de Dios, contamina a los creyentes. Y tenemos que reconocer que cuando nosotros nos encontramos con el Señor Jesucristo y Él entra a nuestra vida, pues tenemos que reconocer de que no somos alhajitas, no somos moneditas de oro. La verdad es que traemos un montón de vicios, de problemas, de situaciones por vivir solamente en el mundo y tener una naturaleza pecaminosa. Eso provoca que haya entre nosotros pues desavenencias, diferencias, ¿sí?, que haya lo que aquí dice amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, esto es mal hablar, ¿sí?, y toda malicia, esto es, las personas no son sinceros unos con las otras o con los otros, sino que traen una doble intención dentro del corazón. Y todo eso contamina la relación que podemos tener. Y ojalá pudiéramos gozar de la comunión que tenían Adán y Eva antes de la caída. Imagínate, pues estaba muy bien porque pues no tenían nada de esto, nada. Entonces había una verdadera comunión. Pero ahora, no, es que yo tengo calor, no, pues yo tengo frío, ya. Nomás de pura entrada, ¿sí? Y que bájale al vidrio del coche, no, mejor súbele porque me despeino. O sea, ya. Ahí está todo, ¿ok? Entonces, ahí empiezan las cosas y eso es lo que hace que tengamos esta de amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y el que diga que no lo tiene, yo me sospecho que me está mintiendo, ¿ok? De un grado o de otro, todos lo tenemos. Y por eso es tan necesario lo que aquí nos dice en la segunda parte del 31, bueno, más bien el principio del 32. Antes, o sea, antes que todo esto ocurra, que todo esto aparezca en tu vida, tienes que ser benigno. ¿Y qué es ser benigno? Misericordioso. Lo que dice, perdonándose unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero aquí lo que yo quiero que presten atención es como Dios perdona. ¿Y cómo perdona Dios? Como lo hizo en Cristo, ¿ok? No dice a través de Cristo, sino en Cristo. No dice como Cristo, sino en Cristo. Entonces el verdadero perdón solo ocurre
en Cristo. Y como vamos a ver en el estudio, el mundo utiliza la palabra perdón y el concepto perdón, pero no puede utilizarlo como Dios nos enseñó. ¿Cómo aprendió el hombre a perdonar? ¿Ideas? ¿Cómo aprendió? Yes. Silencio total. Estaba pensando, pero... En donde el hombre y la mujer, sí, ya no voy a utilizar el ya saben que hablo de manera general, hombre y mujer, donde gozó del primer acto de perdón. Exacto. O sea, Adán y Eva, ¿sí?, aprendieron a perdonar cuando el Señor les perdonó su pecado. Ok, el pecado tuvo consecuencias, como lo hemos visto ya en otros estudios, pero fueron perdonados por el Señor. Ahí es donde el hombre y la mujer aprendieron a perdonar. Pero dado que ya empezaron a tener una naturaleza pecaminosa, ¿sí?, y fueron arrojados de la comunión con Dios, entonces ellos empezaron a sustituir el perdón de Dios por conceptos humanos. ¿Quién fue el principal ejemplo? Caín. Sí, Caín cambió la forma de adorar, ¿sí?, a Dios, pues también cambió el concepto del perdón. ¿Ok? Porque todo lo que venía de Dios, Él lo cambió. Y ahí es en donde empezó el concepto del perdón del mundo. Y lo vamos a ver al ratito. Pero todas estas situaciones hacen que lo que el mundo llama perdón esté adulterado. Y por eso es que tenemos que estudiar acerca de este tema, porque estoy seguro que algunos que me están viendo digan, ay, oye, estás regresando al kinder de la doctrina. Pues sí, es necesario regresarnos al kinder de la doctrina para ver, ¿sí?, el concepto correcto y poderlo aplicar de la manera que Dios quiere que la apliquemos. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Sí, señor. Sí, estoy de acuerdo que está diciendo lo de Caín, pero yo creo que desde antes Adán también lo estaba tratando de justificarse, ¿no? Pues sí, pero ahí podemos estar elucubrando, ¿sí? Y con Caín lo vemos claramente que no. O sea, él cambió la forma de adoración. Ok. Sí. Él también cambió la forma de perdón. Tan es así que no entendió cuando Dios le reclamó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué? ¿Yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué? ¿Lo tengo que andar cuidando? ¿Qué? Me van a encontrar y me van a matar. O sea, la mente de Caín estaba ya totalmente entenebrecida. Sí. Ningún concepto divino ya estaba bien en Caín. De él, si podemos hablar, ya no quiero hablar de Seth ni de su descendencia, es elucubrar, ¿ok? Pero se ve claramente en Caín. Ok. Es importante recalcar que el perdón del cual trataremos a partir del día de hoy, porque no voy a terminar hoy, se refiere al perdón entre los creyentes, dentro de la familia de Dios. Muchos conceptos no son aplicables entre los no creyentes y el cristiano es el único que puede llevar a cabo el perdón bíblico. ¿Por qué? Porque acuérdense que nuestro versículo decía en Cristo.
Entonces los no creyentes pueden hacer algo muy parecido al perdón bíblico, pero no alcanza a ser el perdón del que Dios nos puso el ejemplo, del cual ocurrió en Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces hay algunas personas que se confunden y dicen, no, sí, es que yo puedo en un momento dado perdonar como perdonan los creyentes, hasta más. Pero no puede ser que sea así, porque la Biblia dice otra cosa. ¿Ok? Y es importante que nosotros lo remarquemos. Dice, una iglesia que no se ejercita en esta práctica es una congregación fría, indiferente a las necesidades del mundo y a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de una persona está la ira, gritería, maledicencia y toda cosa mala, ¿sí? Que impide que ocurra el verdadero perdón de Dios, ¿sí? Es una iglesia que se pudre por dentro. ¡Ay, qué duro se oye eso! No es porque la iglesia en sí misma se pudra, pero si en una caja de manzanas hay podridas, ¿qué es lo que seguro va a suceder? Que se pudran las demás y luego va a haber una caja con manzanas podridas. ¿Ok? A eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿sí? Puesto que está contaminada por la amargura almacenada en el corazón de los creyentes. Y acuérdense que la amargura, ¿sí?, es un rencor crónico, es un enojo crónico. Es como en la Ciudad de México, que tú sales y ves a todos así. Todos van enojados, todos van callados, todos van, o sea, lo mismo sucede. Tú vas a una iglesia que no practica el perdón bíblico y todos están enojados, todos están callados, no se saludan. ¿Por qué? Porque la amargura está haciendo su acción en el corazón de aquellos que se supone que tenemos el gozo del Señor, la paz del Señor, ¿sí?, la buena voluntad de Dios para con los hombres. Se supone que eso es lo que debería de ocurrir, pero no ocurre por no practicar el perdón bíblico. ¿Queda claro? Bueno, si no queda claro, lo vamos a ver con calmita. ¿Qué es el perdón a final de cuentas entonces? Bueno, viene de la palabra afiemi y significa despedir o apartar. ¿Sí? Quédense con ese concepto, despedir o apartar. Este es el significado fundamental del perdón a través de las Escrituras, es decir, separar el pecado del pecador. ¿Cómo está eso? ¿Cómo separar el pecado del pecador? Bueno, si nosotros no hacemos eso ante una ofensa, ¿qué es lo que vamos a ver? Reacción. No, o sea, vamos a ver lo que nos ofendió en la persona del que lo hizo. Y la persona ofende por sport, por daño, a propósito. Hay algunas que sí lo hacen así, pero si nosotros no alcanzamos a entender que esa persona ofende, que esa persona hace daño porque es pecador, para que yo pueda ver de las formas en que Dios lo ve, necesito separar el pecado del pecador. ¡Ay, qué complicado está eso! No, no es tan complicado. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? La base fundamental del perdón
se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo el perdón, tanto divino como humano, tiene como base este sacrificio. Vamos a ver qué dice ahí en Isaías 43, 25. Yo soy el que, ¿quién habla? Habla Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Ok? ¿Dios cumple sus promesas? Siempre. Aquí dice, y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué está haciendo Dios? Está separando el pecado del pecador. Dice, yo borro tus rebeliones por amor al pecador. No, por amor a Él mismo. Y entonces Él dice, no me acordaré de tus pecados, porque si yo me acuerdo de tus pecados, yo tengo que descargar mi ira sobre de ti, pero no quiero hacerlo y soy fiel a mis creencias, dice el Señor. Entonces tengo que separar al pecado del pecador. Y cuando hago eso, entonces puedo descargar mi ira sobre el pecado y no sobre el pecador. Acuérdense que lo vimos. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, si Dios tiene que cobrar la deuda y el pecado está sobre del pecador, pues se tiene que llevar al pecador, ¿sí?, en el castigo por el pecado. Pero Dios no quiere que sea así. Entonces Él tiene que separarlos. Vamos a ver qué dice Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué significa remisión de los pecados? Hago por. Un ejemplo que todos podemos entender. ¿Qué es una remisión en los negocios? Pues es un documento, una revisión es un documento, ¿verdad?, donde va el nombre de alguien. Ajá. Para posteriormente hacer un pago. Bueno, va el nombre de alguien, ¿sí? Va el concepto, ¿sí?, en donde dice cuál es el costo de ese concepto. Y cuando nos entregan una remisión casi siempre va sellada, ¿sí?, y en donde tú, ¿sí?, si no te entregan el producto, tú dices, no, momento, jóvenes, aquí está la remisión. Bueno, el concepto es que Jesús, el Señor Jesucristo, ya pagó en la cruz del Calvario lo que ahí dice, ¿sí?, fue sellado con el Espíritu Santo, y entonces nosotros podemos decir a Dios, en caso, ¿verdad?, pero no lo tenemos que hacer, pero se lo podemos decir al mundo: Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario mi ofensa ante Dios que merecía la muerte, ya fue pagado. Que al final de cuentas es lo que el Señor Jesucristo hace cuando el diablo llega ahí al cielo ante el trono de Dios y dice: no, pues ya viste a la Pilar, ahí está, pecando. Y el Señor Jesucristo dice: no,
Sí es cierto, ya pecó, pero yo ya pagué. ¿Ok? El costo de ese pecado ya fue cubierto en la cruz del Calvario. Y ahí pónganle el nombre de cada uno de ustedes. Cada vez que pecamos, ¿qué está haciendo el Señor cuando el diablo llega y nos acusa y el Señor Jesucristo dice, ya fue pagado en la cruz? Nos está perdonando. ¿Ok? No se acuerda más de ese pecado cuando nosotros le decimos al Señor, perdóname, Señor. Él dice, yo te perdono porque Jesucristo ya pagó todo. Ya hizo la separación entre el pecado y el pecador. Está cubierto ya. Entonces, no hay deuda. Que a final de cuentas es lo que hace la remisión, ¿verdad? Ya está pagada. ¿Ok? No debo nada. Y eso es algo maravilloso. Así es como Dios quiere que perdonemos. Ándenles. Sí, Señor. Solamente un punto que quería aclarar un poquito antes de que dijeras que todos tenemos que perdonar igual. Yo creo que es el gran problema que muchas personas no entienden. El hecho de que Cristo ya pagó el pecado por nosotros. O sea, lo que voy es esto, que las personas que normalmente alaban o veneran a otras personas, que nosotros decimos es que el único que ha pagado el precio es Cristo, por eso adoramos a Cristo, ellos no entienden todavía ese concepto del pago. Por eso piensan que son otros abogados que pueden ayudarles, ¿no? Un ejemplo. Pero a ver, esas personas de las que hablas, ¿quiénes son? ¿Son otros creyentes o son personas que no conocen a Dios? Sí, son personas que no conocen a Dios. Ok. Sí, tienes razón. Sí, la persona que no conoce a Dios no puede perdonar en Cristo. Necesitamos a Cristo para poder hacer esa separación entre el pecado y el pecador. Como dice el corito, el cantito, ¿sí? Pili, para los niños. Que necesitamos a Cristo. Sí. Estamos en Cristo, amamos a fulano. Estamos en Cristo, necesitamos se necesita Cristo para amar a fulano. Ok, el concepto está allí. Nosotros no podemos ejercer o ejercitarnos en el perdón bíblico si no estamos en Cristo. Porque necesitamos estar en Cristo para ejercer el verdadero perdón de Dios. Ahora, ¿qué exige Dios al no creyente? ¿El perdón bíblico? No. Exacto. Arrepentíos y convertíos para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio, esto es de descanso. Y el perdón bíblico, imagínense, gozar del perdón por causa de nuestro pecado, no se puede gozar si no estamos en Cristo. No se puede perdonar bíblicamente si no estamos en Cristo. ¿Ok? Entonces, por eso es que en la introducción yo decía, los no creyentes tienen conceptos similares, pero nunca iguales. No pueden gozar del perdón si no estamos en Cristo. No podemos ejercer el perdón si no estamos en Cristo. Porque no podemos separar el pecado del pecador.
y hay que hacerlo. Y vamos a ver después por qué. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente concepto. No es ligero el pecado. Tan no es ligero que se necesita un Salvador. Esto implica también que el acto del perdón no es algo sin importancia, como muchos a veces lo tratamos. El perdón es un acto inspirado por Dios y cada creyente debe tomar el acto del perdón tan serio como Dios lo toma. Muchas veces las personas, ay, ¿quieres mi perdón? Toma y ándale, toma, te lo doy. No es nada ligero, porque se necesitó a un Salvador, a un Jesucristo que fuera a la cruz del Calvario y muriese en la cruz y derramarse su sangre para que Dios nos pudiera perdonar. Entonces, cuando alguien toma a la ligera el perdón, ¿sí?, y lo otorga ligeramente o lo pide ligeramente nomás para cumplir un trámite o como mero compromiso, no ha entendido la dimensión que Dios le da al perdón. Sí, Señor. Es ahí donde salió la palabra discúlpame. De esa ligereza. Ok. Sí, está bien. O sea, cuando alguien dice, ya, discúlpame, ya, no pasa nada. No has entendido el nivel de tu ofensa. No para conmigo, bueno, sí, también para conmigo, que me puedes estar ofendiendo, pero principalmente para con Dios. Tanto es así que bueno, Cristo murió en la cruz del Calvario para que Dios nos pudiera perdonar nuestra ofensa. Y tanto nos ofende y la dimensión es tal que las personas se dejan de hablar. Ya no quieren tener comunión unas con otras. Y decir, pues él dice que sí, pero yo no quiero nada con ese individuo o con esa individua. ¿Por qué? Porque el pecado ofende, el pecado separa, el pecado divide y es tan grave que necesita el perdón. Y si no hay perdón, no hay comunión, no hay relación. Es tan grande que las personas se dejan de hablar y no quieren saber absolutamente nada de la otra. Que diga lo que quiera, pero yo no puedo tener relación con él o con ella. ¿Por qué? Porque el pecado ofende, el pecado separa. El pecado es tan grave que aún Dios voltea sus ojos y no quiere saber nada del pecador hasta que y se ha solicitado ese perdón. ¿Ok? Solamente Jesucristo fue el único que perdonó sin que se lo solicitara. Y fue en la cruz del Calvario. Pero después de ese tiempo, de ese momento en que él descendió de la, bueno, no descendió, lo descendieron, ¿sí?, de la cruz, el perdón tiene que ser solicitado. Aunque ya fue dado, tiene que ser solicitado.
Y eso es algo que solamente aquel que se arrepiente de su pecado lo comprende. ¿Ok? Y por eso dice el estudio, tanto si está del lado ofensor o del lado del ofendido. Y la óptica es diferente cuando se está de un lado que cuando se está del otro. Es muy diferente esa óptica. Ah, ya, ándale, perdóname. Te pones así por cualquier pecadito. Ahora te voy a cambiar del otro lado y voy a decir, no, su ofensa es tal que necesita morir. ¡Ay! No llegan a esos extremos, pero pareciera que eso están pidiendo, ¿verdad? Y bueno, porque el pecado ofende. El pecado es grave. Y no es lo mismo cuando tú lo haces que cuando te lo hacen. ¿O me equivoco? Hay algunas personas que dicen, no, muerte. Ay, espérame. Sí, muerte al pecado. No al pecado, al pecado. Y por eso es que tenemos que separar el pecado del pecador. Cuando tengo la capacidad de separar el pecado del pecador, entonces podemos hablar correctamente. Está bien, lo que me hiciste merece la muerte. Muerte al pecado. Tú no. Tú lo hiciste porque no tienes la conciencia de la gravedad de lo que hiciste. Y lo entiendo. Lo que me hiciste me ofende de tal manera que es muy grave para mí, que fui el ofendido. A lo mejor tú no lo ves así, no importa. Mientras tú entiendas que tu ofensa, ¿sí?, es tal que merece la paga. ¿Y cuál es la paga del pecado? ¡Muerte! Ay. En Cristo podemos perdonar. Sin Cristo, muerte. Ay. Así de grave es el asunto. Y por eso estamos platicando de estos temas. ¿Qué tipos de perdón hay? Bueno, existen dos tipos de perdón, el divino y el humano. El perdón humano o natural tiene como modelo el perdón divino, pero está pervertido por causa de la caída del hombre y de su mismo pecado. Implica el perdón humano pasar por alto la ofensa, y por eso es tan difícil a veces otorgarlo. Cuando alguien me ofende y yo quiero perdonarlo en la carne, significa que me tengo que hacer de la vista gorda por su ofensa. ¿Eso es fácil? Hacerme de la vista gorda y decir, aquí no pasó nada. ¿Es fácil? Un jefe mío decía, el que tú me pidas perdón
quiere decir que tengo que pasar por alto lo que tú hiciste. Y ponía de ejemplo, y siempre se lo ponía de ejemplo cuando estábamos haciendo una auditoría y él, responsable del error, sí, que nosotros se lo estábamos comprobando con evidencia, decía, es como si tú me dices que cuando yo te digo que el error que se cometió en el procedimiento, fue nada más en 1 de 1000, ¿ok? Ay, 1, ¿qué tiene que ver 1? Si en 1000 no me equivoqué, no lo hice mal. Bueno, pues es como si te dijeran, pues que nomás una vez de 1000 tu esposa te fue infiel. Ay, una vez de 1000 te fue infiel. No es nada. ¿Ustedes qué piensan? Que el varón quiere que su esposa le sea fiel 100% de las veces. Ni un error acepta. Porque una vez de 1000 fue cornudo. Y eso es un error que no se acepta fácilmente, ¿o sí? Y lo mismo va para con el otro lado. O sea, la mujer no acepta que su esposo le sea infiel una vez de cada 1000, ¿o sí? No, ¿verdad? Así ya cambian las cosas, ¿ok? En algunas ocasiones el pecado es la mentira, o el enojo, o la ira, o la maledicencia, pero a Dios le ofende de la misma manera y en la misma dimensión de gravedad. ¿Ok? Por eso es tan relevante, tan importante y afecta tanto el pecado. Y por eso es que se necesitó a un inocente, una persona que nunca hizo nada para pagar por esa ofensa. ¿Quién fue ese? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Por eso dice, por nosotros se hizo pecado. Exactamente. Y Él pagó tanto la ofensa pequeñita como la ofensa grandotota. Sí. Porque sin utilizar la palabra dimensión, el pecado ofende igual que si es ay, hoy no te quiero saludar. ¿Sí? A una blasfemia enorme. ¿Okay? Por eso nuestro pasaje decía que debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Entonces, el tipo de perdón que hay es diferente cuando lo hacemos en la carne o en la forma humana, a que si lo hacemos como Dios nos perdonó en Cristo. Pues sí cambia, ¿verdad? Es más fácil. No, my friend, no es más fácil. Es igual, pero en Cristo se puede hacer. Sin Cristo no se puede hacer.
para ejercer el verdadero perdón divino, se necesita estar en Cristo. Por eso ese cantito, aunque es, ay, se necesita Cristo, o sea, es muy ligero, pero es muy profundo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Reclamos? Ok, lo vamos a ver con calmita. Okidoki. Sí. Dios no comete un acto de injusticia al perdonarnos, puesto que el separar el pecado de nosotros es para tener total libertad para castigar el pecado. La paga del pecado es muerte. Y Dios no puede soslayar eso que Él dijo. No puede evitar cobrar la ofensa con muerte. Pero para que lo pueda hacer, tiene que separar el pecado del pecador. Cuando nosotros acudimos a Jesucristo, Él lo puede hacer sin matar al pecador. ¿Ok? Cuando nosotros perdonamos en Cristo, dejamos que la ofensa sea cobrada por Dios y pagada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pecados pagó ya el Señor Jesucristo? Todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos? Díganme. Todos. Y entonces cuando alguien me pide perdón y yo no quiero perdonar, ¿qué estoy haciendo? ¿Pecado? Sí, pecado. Pero me estoy poniendo por encima de Dios. Es decir, pues si Dios te perdona, ese es tu asunto. Yo no puedo perdonar esta ofensa. ¿Qué está haciendo el que dice eso? Soy mayor que Dios. Si Dios te perdona, ya Él. Yo no puedo. ¿Es correcto eso? No. Y eso es de lo que se trata el estudio. ¿Ok? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Ok? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Sale? Y ahí lo vamos a dejar, para que podamos verlo con mucha calma en la siguiente ocasión. ¿Ok? Eso. Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias porque podemos hablar con total libertad acerca de este tema. Gracias porque tú nos has dado mucha luz en tu palabra para que nosotros podamos entender el verdadero perdón, lo que significa pedir perdón, lo que significa perdonar. Te suplicamos, Señor, porque tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe y podamos en todo momento hacerlo de la manera que tú nos enseñaste. Gracias y te pedimos tu bendición para lo que resta del día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y continuamos con las actividades de este día.